Tiali no toca lilical tonac. Ashan ticatej ipan tonali matlacli cuautli. Estamos hoy en el tonali 10 Águila, una coordenada del rumbo del Cihuatlampa del Poniente, el lugar de las mujeres, y el color es el negro. Bueno, pues este tonali, recuerden que está en la trecena Semiquistli, cuyo regente es Tonatiuh, Pilsintecutli Tonatiuh, el príncipe sol, el que va tonando, el que nos llena de energía vital. Y con él, como corregente, está Tesistecat, el señor del caracol, que también conocemos como Mestli, la luna. Las energías hoy nos invitan a la transformación. Recuerden que el sol también nos pone el ejemplo porque él viaja todos los días cuando termina de tonar al Mictlán. Ahí lleva el poco tona que le queda, reposa y vuelve a renacer. La luna toma su lugar en la noche y a veces trae un tecpat, viene cargada de energía, otras veces trae el conejo completo. Bueno, pues nuestra danza hoy es más allá del sol y la luna, o con el sol y la luna, es con los dos espejos. Tenemos un espejo humeante de obsidiana que es Yayauquitezcatlipoca. Él es el regente del numeral 10 que hoy nos acompaña junto con Tecolot. Quiero mandar un saludo a mi amiga María Lilia y miren, acá traigo los aretes tan bonitos que me obsequió de Tecolot. Esta ave es nocturna, tiene una vista privilegiada, igual que el signo que nos acompaña, que es Cuautli. Cuautli es un símbolo solar, igual que Mazat, el venado, y Cuautli también tiene una mirada penetrante, profunda. Así que hoy estamos en la oportunidad de acrecentar nuestra mirada, de mirar muy bien en el día y en la noche. ¿Quién es el que acompaña a Cuautli como regente? El espejo rojo, ese espejo de fuego, Tlatlauquitezcatlipoca. Así que, como les decía, tenemos dos espejos hoy, dos hermanos dioses creadores, Yayauquitezcatlipoca, el espejo de obsidiana, y Tlatlauquitezcatlipoca, el espejo de fuego. Y el señor de la noche es también Tonatiuh. Hoy estamos en la oportunidad de permitirnos emprender un camino nuevo o renovarnos en el que ya transitamos. Seamos Matlacli Cuautli, el águila con alas forjadas en el fuego, de ese fuego del sol naciente y el fulgor plateado de la luna. Recuerda, estimado amigo, que tu vuelo, lejos de ser un mero capricho, es la danza inmemorial de Pilsintecutli Tonatiuh y Tesistecat Mestli la luna, estos astros que tejen el tapiz del destino. Estamos entonces bajo el influjo del espejo de obsidiana y el espejo rojo. Aquí en este numeral 10, nuestra guía y nuestra sombra es Yayauquitezcatlipoca, el espejo humeante de obsidiana, el que nos invita a mirarnos en las profundidades insondables. No temas al abismo, pues en él sus remolinos oscuros guardan la sabiduría inmanente, el crisol de la intuición que forja tu sendero. Es el guerrero nocturno que te desafía, el portal misterioso que a veces te vuelca, pero siempre para que encuentres la verdad oculta en lo absurdo. En sus oleajes fríos y desconocidos no te pierdas. Más aún, renuévate, como el venado que pierde sus astas para que nuevas surjan, o como el ajolote que regenera lo que el mundo le arrebata. Y a tu lado, el Cuautli, el águila, se alza, guiado por Tlatlauquitezcatlipoca, el espejo rojo humeante. Él es el primer fruto, el que se despojó de su piel como Xipetotec para nutrir a la humanidad, el maíz mismo que renueva la vida. Él es el guerrero rojo, la serpiente de nube, Mixcoatl, que encendió el primer fuego divino, Chantico, que arde en tu hogar, en tu interior. Es tiempo de asimilar el Quetzal en nuestra cabeza. Su belleza y riqueza se derraman en nosotros. Que sea también hoy en nosotros la visión del águila y la renovación constante. Tómate unos minutos para ti. Escucha la voz que trae hoy el viento. Tu agudeza visual, oh Matlacli Cuautli, no es solo para escudriñar el horizonte, sino para trascender la mediocridad, para ver con perspectiva la sinfonía
de lo que te rodea. Eres el emblema del sol, ya sea el águila que asciende con la aurora, el que desciende con el crepúsculo o el que viaja por el Mictlán en la oscuridad de la noche. Eres el vehículo de los Tlamatinimej, los hombres de conocimiento, cuyo vuelo eleva el espíritu. Hoy te traigo pues un canto a esta águila y dice así: Salve, oh señora de la atmósfera, águila voladora, que abonando nuestra tierra oscura, soberana del viento, te levantas y solitaria cantas la hermosura de los astros lucientes. Bien haces en quedarte en esa altura, recinto de aventura, águila de obsidiana, hija del espejo de fuego, tú desde el Ilhuicat, mecida en las ráfagas de Hécat el viento, segura y atrevida, contemplas la vida de los maseguales. Tú, ave de libertad y de victoria, gloria del aire y del sol, símbolo de Camachtli, desde la calva inmensurable peña, ves cómo se abre trabajosa calle, por el angosto valle, las mujeres camino al río, los hombres rumbo al campo. Las palabras que tenemos que recordar de este tonali para vivir son tener la mente clara, confianza, libertad, valor, osadía, sabiduría, arrojo, aprender a mirarnos con los ojos del águila y que donde pongamos la mirada, pongamos la garra. Bueno, pues nuestro conjuro es el siguiente. Sin dejar de estar vivo, decido morir para, rejuvenecido, de abismo en abismo, resurgir en pleno cielo. Hoy yo mismo soy Matlactli Cuautli. 10 águila, la intuición despierta, la vista aguda y profunda. Más aún yo soy determinación, valor y osadía, para sobrevolar la adversidad y construir mi realidad con libertad y sabiduría. Espero que te haya gustado esta lectura y si es así, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandonan. Ni mantimotasque.